Bienvenidas, almas mágicas. Hoy, en Naturaleza de Brujas, nos adentramos en un tema fascinante y lleno de misterio: las profecías apocalípticas y los fenómenos paranormales que rodearon la muerte del Papa Francisco. Este vídeo no será una biografía común ni un relato tradicional sobre su vida, sino un viaje hacia los presagios, las señales cósmicas y los misterios sobrenaturales que se desataron antes, durante y después de su partida. ¿Quiénes son los profetas que anunciaron estos eventos? ¿Qué revelaciones nos dejaron sobre el futuro de la humanidad? En este espacio exploraremos las conexiones místicas y apocalípticas que se entrelazan con los sucesos de su muerte, y cómo esos símbolos pueden estar revelándonos algo mucho más grande y profundo que simplemente el final de una era. Nació entre tango y mate, caminó entre villas y mártires, y sin buscarlo, su andar sencillo empezó a resonar en los rincones del alma popular. Así comenzó la historia del hombre que tocaría el cielo con los pies en la tierra. Nació con el nombre de Jorge Mario Bergoglio, pero el mundo lo llamó Papa Francisco. Hijo de inmigrantes y del barrio, caminó las calles de Buenos Aires antes y los pasillos del Vaticano. No se vistió de oro, prefirió la sotana sencilla, el mate caliente y la palabra clara. Y cuando partió, no dejó un trono vacío, dejó temblando al cielo. Profecías antiguas sobre el último Papa. El 21 de abril, al salir el sol, el mundo tembló al saber que el Papa Gaucho había partido. No solo por la pérdida humana, espiritual, política, sino porque en cada rincón donde aún se huelen velas encendidas y libros viejos, resonó una pregunta ancestral. ¿Era él el último? La profecía de San Malaquías. En el siglo XII, San Malaquías, arzobispo irlandés, escribió una lista enigmática con 112 lemas latinos, uno para cada papa que vendría desde su época hasta el fin del mundo. El último en esa lista está marcado con fuego. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras ellas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. ¿Y Francisco? Bueno, aquí es donde empieza la danza de símbolos. El papa anterior a este, último, fue el número 111. Benedicto XVI, asociado al lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Algunos lo ligan a la orden benedictina. Los olivos representan paz, pero también una iglesia dividida. Y Francisco no tiene lema en la lista. Aparece fuera de la profecía, como si fuera una anomalía, un comodín divino, un eco del fin. Algunos estudiosos creen que es Pedro el Romano encubierto. Otros dicen que ni siquiera debería estar, porque la lista termina con Benedicto. Pero, ¿qué tiene de Pedro y qué tiene de Romano? Pedro porque, como el primer apóstol, se volvió pescador de almas humildes. Romano porque aunque nació en Flores, barrio de tango y panadería, su misión pastoral se cumplió en Roma. Y cuando habla, lo hace como quien arrastra siglos de humanidad detrás. Si Malaquías acertó, el Papa Gaucho no solo sería el último, sería el pastor de la tribulación final. Nostradamus y el anciano antes del fuego. Michel de Nostradamus, en su eterno galimatías de cuartetas, dejó algunas que muchos han querido vincular con pontífices. Esta, por ejemplo: cuando el sol esté perfectamente eclipsado, aparecerá el monstruo pleno día. Será de otro modo interpretado. Alto precio no se guardará. Centuria 3, Cuarteta 34. Algunos la leyeron como una referencia a la confusión espiritual tras la muerte del último papa, un eclipse literal y simbólico de fe. Y otra cuarteta mucho más directa: el gran pastor será golpeado, y la oveja dispersada. Su palabra en las lenguas se extinguirá. Centuria 8, Cuarteta 99. Si Francisco fue ese gran pastor,
El miedo colectivo es que su partida sea la señal de una iglesia que se dispersa, se divide y se quiebra. ¿Es una coincidencia que creciera la polarización dentro del Vaticano justo antes de su muerte? ¿O un presagio en voz baja? La tercera profecía de Fátima y Roma en tinieblas. Las tres profecías de Fátima, dadas por la Virgen a tres pastorcitos portugueses en 1917, son un tema caliente, especialmente la tercera, que fue supuestamente revelada en 2000, pero que muchos afirman que fue mutilada o incompleta. En esa visión, escrita por Sor Lucía, se leía: un obispo vestido de blanco. Con gran dolor pasamos ante un gran espejo, y vimos un gran monte escarpado. El Santo Padre pasa por una gran ciudad medio en ruinas, y cae muerto bajo una lluvia de flechas y disparos. Muchos lo atribuyeron a Juan Pablo II. Pero, ¿y si era una visión más amplia? ¿Y si era el símbolo de la caída del papado en su esencia? Francisco no murió de un atentado, no. Pero sí en una Roma herida, en una cristiandad tambaleante. Su muerte cerró un ciclo de pastores que guiaban con báculo, para dejar paso al caos del rebaño sin pastor. El Apocalipsis y la Iglesia en su crepúsculo. En el libro del Apocalipsis se habla de la gran ramera, de la caída de Babilonia, de la bestia que se sienta sobre 7 colinas. Y Roma, la ciudad eterna, también tiene 7 colinas. Ay de la gran ciudad, vestida de púrpura y escarlata, cargada de oro y piedras preciosas, porque en una sola hora ha sido desolada. Apocalipsis 6 y 16. No pocos han interpretado que esa ciudad es el Vaticano, que el fin del papado como lo conocemos es el comienzo de la purga final, y que la muerte del Papa Gaucho no fue casualidad, sino la campanada oculta que anuncia la última misa. Francisco no fue el último porque lo dijo un texto, sino porque su muerte resonó como una campana vieja en una iglesia vacía. Y cuando el Papa Gaucho cerró los ojos, no solo cayó un hombre, cayó una era. Señales sobrenaturales antes y después de su muerte. Hay muertes que no son solo finales, sino portales. Y la del Papa Gaucho fue una de ellas. 1. El sueño con la Virgen y su decisión de enterrarse en Santa María la Mayor. Poco antes de su fallecimiento, el Papa Francisco expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, rompiendo con la tradición de sepultar a los pontífices en la cripta vaticana. Esta decisión fue motivada por un sueño en el que la Virgen María le habría indicado ese lugar como su descanso final. 2. Sueños premonitorios de fieles. En las semanas previas al fallecimiento del Papa Francisco, numerosos fieles compartieron sueños y visiones que parecían anticipar su partida. En redes sociales, especialmente en TikTok, se viralizaron testimonios de personas que afirmaban haber soñado con el Papa despidiéndose de ellos. 3. Comportamiento inusual de animales. Muchos reportaron comportamientos inusuales de animales ante la muerte del Papa Francisco. Su amor por los animales y su mensaje de respeto hacia ellos resonaron profundamente en la comunidad. Durante el funeral del Papa Francisco, decenas de palomas blancas sobrevolaron la plaza de San Pedro en plena noche, un fenómeno que los locales describieron como anormal. Esotéricamente, las palomas blancas son símbolos de paz y pureza. Su aparición nocturna fue vista por muchos como una señal del Espíritu Santo o una despedida celestial al pontífice. Algunos interpretaron este evento como una manifestación de la naturaleza honrando al Papa Francisco por su amor y respeto hacia todas las criaturas. Pero hay especialistas que indican que las palomas pueden alterar sus patrones de vuelo debido a factores como la luz artificial, sonidos o cambios en su entorno, o también es posible que hayan sido liberadas intencionalmente como parte de un homenaje simbólico. 4. Extrañas manifestaciones durante sus misas finales. En su última misa, el Papa Francisco pronunció palabras que muchos interpretaron como una despedida. No estamos condenados al odio ni a la guerra. Podemos vivir de otra manera.
Su última bendición fue breve. No mencionó naciones ni papados. Solo dijo: donde haya un niño hambriento, una madre en duelo, una guerra injusta o una selva herida, allí buscarán al Cristo que les falta. Estas palabras se grabaron como fuego en el mundo. 5 declaraciones del Papa Francisco sobre un futuro sombrío. En una misa en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su preocupación por presagios de destrucción y desolación aún mayores, refiriéndose a conflictos globales y crisis humanitarias. Estas palabras han sido interpretadas por algunos como una advertencia profética sobre el futuro de la humanidad. Desde la visión simbólica, Francisco cerró su ciclo terrenal como lo hacen los grandes iniciados, sin proclamar, sin gritar, dejando migas de pan en forma de actos sagrados. Su visita a los presos fue vista por místicos como un gesto de liberación espiritual, una metáfora viva del juicio y la misericordia. Algunos aseguran que en ese acto activó un sello oculto de compasión que resonó más allá del plano físico. Sus palabras finales, bueno, las comparan con antiguos textos apocalípticos, con los evangelios gnósticos y los vaticinios. Se fue sin querer ser santo, pero el cielo no olvida a los humildes. Y allí donde caen sus gestos, brota la semilla de algo que aún no comprendemos. 6. Las luces sobre el Vaticano. Días después del fallecimiento del Papa Francisco, varios vídeos captaron luces inusuales sobre el cielo del Vaticano. Estas imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban destellos que algunos interpretaron como señales celestiales. Interpretaciones esotéricas. Para algunos creyentes, estas luces representan la ascensión del alma del Papa Francisco o la presencia de ángeles acompañándolo en su tránsito. Otros las ven como una manifestación divina, un mensaje de consuelo para los fieles en duelo. Explicaciones naturales. Expertos sugieren que podrían tratarse de drones, satélites o fenómenos atmosféricos como la refracción de la luz. También se considera la posibilidad de reflejos ópticos o efectos de la iluminación urbana. 7. El encuentro inesperado entre Trump y Zelensky en el Vaticano. Durante las exequias del Papa Francisco, se produjo un encuentro inesperado entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Basílica de San Pedro. Esta reunión, considerada por algunos como el último milagro de Francisco, fue vista como un gesto simbólico de reconciliación y paz, en línea con los llamados del Papa en su último discurso. Fue un día extraño. 2 hombres, símbolos de fuego y acero, se sentaron frente al mármol sagrado bajo la cúpula de Miguel Ángel. Donald Trump, rostro de un pasado beligerante. Volodymyr Zelensky, emblema de una nación en guerra. Los testigos aseguran que el aire se volvió más denso aquel día, como si el tiempo se hubiese detenido brevemente para escuchar lo que no fue dicho. Algunos dicen que al salir del Vaticano, una mariposa blanca se posó sobre el hombro de Zelensky y que Trump, al verla, murmuró algo en voz baja. Él siempre supo. 8. Revelaciones durante exorcismos realizadas por los heraldos del Evangelio. En una reunión interna de los heraldos del Evangelio, se compartieron transcripciones de exorcismos en los que supuestamente el demonio habría predicho la muerte del Papa Francisco, mencionando que ocurriría en el Vaticano y no durante uno de sus viajes. Estas revelaciones, aunque controvertidas y no reconocidas oficialmente, han sido interpretadas por algunos como señales sobrenaturales. 9. Coincidencias celestiales. En los días previos, se reportaron auroras boreales inusuales en latitudes inesperadas, interpretadas por algunos como presagios celestiales. 10. La visita final a los presos. Días antes de su tránsito, el Papa Gaucho hizo un último viaje, esta vez a la Sombra, una cárcel de máxima seguridad. No llevó cámaras ni discursos, solo su mano tendida y su sonrisa cansada. A uno de los reclusos le dijo al oído: a veces, hijo, hay más luz en quien ha pecado y llorado, que en quien nunca se ensució los pies. Esa noche, según los guardias, el módulo entero guardó un silencio raro.
Algunos presos rompieron a llorar sin motivo. Otros escribieron cartas a familiares después de años. Un interno que había perdido la fe despertó diciendo que había soñado con Francisco cubierto de luz, abriendo una puerta invisible entre barrotes. 11. Silencio en la plaza de San Pedro. Testigos describieron un silencio abrumador en la plaza tras el anuncio, como si el mismo Vaticano contuviera la respiración en señal de duelo. 12. En la plaza de San Pedro, testigos afirmaron haber sentido una brisa cálida y perfumada justo en el momento de su fallecimiento, como si el Espíritu Santo lo acompañara en su partida. 13. En Buenos Aires, una paloma blanca fue vista posándose en la estatua de San José de Flores, la parroquia donde Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote. 14. En redes sociales, miles compartieron experiencias personales de sanación y consuelo atribuidas a su intercesión, incluso antes de su muerte. La combinación de estos fenómenos alimentó diversas teorías y reacciones entre los fieles. Algunos vieron en estos eventos señales del cumplimiento de profecías antiguas relacionadas con el fin de los tiempos. Otros los interpretaron como manifestaciones del amor y la conexión espiritual. También surgieron explicaciones más escépticas, atribuyendo los fenómenos a coincidencias o eventos planificados. El cielo habló en luces y alas. La tierra respondió con asombro y fe. Cada quien elige cómo interpretar los susurros del universo. Comparaciones energéticas y espirituales con sus antecesores. No fue solo un lunes. Fue el día en que el cielo se detuvo a mirar. Cada papa dejó un aroma distinto en el tejido espiritual del mundo. Juan Pablo II fue llama viva, carismática, masiva. Su energía se extendía como un río que arrastra con dulzura. Benedicto XVI fue el silencio que enseña, la bruma que revela al quedarse quieta. Pío XII fue un rayo escondido, un resplandor de tiempos donde la fe se tejía con miedo y fortaleza. ¿Y Francisco? ¿Qué aura deja tras de sí el Papa Gaucho? Francisco, el santo del pueblo. Francisco no deja una sola estela, deja un sendero. Su mística no viene del incienso, sino del pan. No huele a lirios, sino a calle mojada después de lluvia. Quienes afirman haberlo sentido tras su partida lo describen como presencia cálida, como si una mano invisible te apretara el hombro justo cuando estás por caer. Hay quienes sueñan que les habla en criollo, que sonríe con esa mezcla de ternura y picardía de los abuelos sabios. Se han reportado rosarios que se calientan al rezar por él, personas que se curan tras invocar su nombre aunque aún no sea proclamado santo. Él no aparece como una silueta blanca, sino como una presencia compañera. Los otros dejaron luces, Francisco deja brasas. Algo queda encendido en cada uno que lo recuerda. Él no fue el Papa del Vaticano. Fue el Papa del umbral de la casa, del que saluda a todos sin importar el dogma. Y eso, dicen algunos, es lo que lo hará eterno. Toda era acaba con un temblor en el alma del mundo. Y cuando cae un papa, la historia contiene el aliento. El silencio que siguió a la muerte del Papa Gaucho no fue un silencio común. Fue un hueco en la conciencia colectiva. La silla de Pedro quedó vacía, pero no sola. Miles de ojos espirituales, proféticos, paganos y consagrados se posaron sobre ella como sobre un altar en ruinas. ¿Se cierra una puerta? ¿O se abre otra que da a lo desconocido? La Iglesia, que durante siglos alzó basílicas y dogmas, se encuentra ahora como un peregrino sin mapa. Algunos sienten que se inicia un éxodo, otros que llega un apocalipsis suave, sin jinetes ni trompetas, pero con grietas invisibles que se ensanchan cada día en los muros del Vaticano. ¿El último papa? ¿El fin de una era? La profecía de San Malaquías hablaba de un Pedro el Romano, pastor de un rebaño en tiempos de gran tribulación. ¿Era Francisco ese Pedro oculto bajo un nombre argentino? ¿O fue apenas el eco antes del golpe final?
Algunos sostienen que el verdadero último papa será aquel que guíe en la oscuridad total, pero otros, más osados, dicen que Francisco fue el último que habló claro, con alma, sin máscara. ¿Será que después de él, solo quedan sombras en el trono? Las escrituras hablan de señales, la tierra temblando, el cielo rompiéndose, la bestia asomando. Pero otros textos, menos canónicos, susurran que no habrá cataclismo, sino un lento vaciamiento de la fe, hasta que la Iglesia se quede como un templo sin fuego. ¿Qué dice la magia? La magia antigua sabe que cuando un guía parte, algo se desata. El alma del pueblo queda flotando, buscando una llama nueva. La partida de un líder espiritual no es solo muerte, es desprogramación. Los oráculos hablan de un desequilibrio en la energía cardinal del Vaticano. Algunos tarotistas vieron torres caer, sacerdotes errantes, mujeres sabias tomando voz en rincones oscuros. Brujas de todos los linajes han encendido velas, no por el Papa, sino por lo que vendrá tras él. La línea de luz que iba de Pedro a Francisco podría estar completa, y lo que sigue podría no llamarse Iglesia. ¿Qué dice la fe? La fe responde como un roble ante la tormenta. Se inclina, pero no cae. Muchos fieles creen que tras la muerte del Papa Gaucho vendrá un renacer, un cónclave de almas más que de cardenales. Que aparecerá un nuevo líder, quizás inesperado o quizás nadie, porque será el pueblo quien lleve la antorcha. La esperanza cristiana se aferra a la promesa de resurrección. Aunque se apague el faro, queda la estrella. Aunque muera el pastor, queda el rebaño, y donde 2 o 3 se reúnan, allí habrá luz. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo, ese oráculo sin sotana, siente que algo ha cambiado. Hay quienes lloran con fe y quienes ríen con sospecha. Hay quienes velan velas sin saber por qué, y quienes escriben sueños extraños donde Francisco les dice: no teman, no me fui, me sembré. El pueblo intuye que este no es un final cualquiera, que la era de los papas tal como la conocíamos quizás se ha cerrado como un libro viejo, y que lo que viene no lo escribirán obispos ni emperadores, sino la propia humanidad dolida, iluminada y harta de mentiras sagradas. Entonces, en esta hora de misterio, el llamado no es al miedo, sino al silencio fértil. Hay que cerrar los ojos y preguntar al alma: ¿qué creo? ¿Qué quiero? ¿Qué arderá en mí cuando las iglesias callen? Que cada quien, desde su rincón de mundo, ore a su manera. A Dios, a la vida, al Espíritu, a Francisco si lo sienten cerca. Que la oración sea bálsamo, pregunta y semilla para traer luz, amor y paz a esta tierra. El Papa ha muerto, pero el fuego, si es verdadero, nunca se apaga con la muerte. Solo cambia de forma. ¿Quién será el próximo Papa? El humo aún no se ha alzado sobre la Capilla Sistina, pero en los corredores invisibles del tiempo, ya se murmura un nombre o quizás varios. La Iglesia se enfrenta a un nuevo ciclo, y el Espíritu Santo o las fuerzas que lo vigilan ya están moviendo las piezas. Algunos ojos miran hacia el este, hacia Asia, donde la fe crece entre las sombras del silencio. Otros miran hacia África, tierra de mártires y milagros, donde la espiritualidad hierve con fuerza ancestral. Luis Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, se alza como una llama suave, carismático, joven aún para los cánones vaticanos. ¿Será él el rostro de una iglesia del futuro? ¿O acaso Peter Turkson, el león de Ghana, traerá un viento nuevo, inesperado, nacido del sur del mundo? Pero Roma también quiere conservar sus cimientos. Y ahí resuena el nombre de Pietro Parolin, la mente diplomática, el soldado callado de Francisco. ¿Será la elección del equilibrio o del estancamiento? Mientras tanto, los ángeles y los demonios toman nota, porque el próximo Papa no solo heredará la silla de Pedro, heredará también los secretos no revelados, las profecías aún no cumplidas y la carga de una iglesia que se estremece entre la luz y la sombra.
¿Y si la elección ya fue escrita? ¿Y si el próximo papa no será solo un hombre, sino el cumplimiento final de una antigua visión? Por ahora la chimenea instalada solo expulsa un humo negro imaginario que en poco tiempo se hará tangible hasta que el humo blanco anuncie quién será el nuevo pastor del rebaño cristiano. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón, al alma. Si este vídeo te resonó, deja tu comentario, pone like y suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda a crecer para seguir compartiendo contenido lleno de magia, conocimiento y verdad. Activa la campanita y que nunca te falte una chispa de luz en el camino. Hasta el próximo hechizo, almas mágicas.